Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Capítulo 16, versículo 13 al 20. Mateo 16, 13 al 20. Yo sé que algunos de ustedes, hermanos, cuando haga esta pregunta, tal vez algunos de ustedes digan, bueno, pues a mí no me interesa. 16 al 20. Capítulo 16 del 13 al 20. La pregunta es, hermanos, algunas ocasiones nos preguntamos, aunque no lo digamos, pero ¿qué piensan a las otras personas de nosotros? ¿O quién dicen las otras personas que somos nosotros? Aunque nosotros lo neguemos, sí nos importa lo que las otras personas piensan de nosotros, o lo que las otras personas creen que somos nosotros. Hubo una ocasión, hermanos, donde el Señor Jesús, yendo a Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Vamos todos entonces a leerlo, hermanos, en Mateo 16, 13, 20. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de él. Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces él les dijo: ¿y vosotros? Y esta mañana quédense con esa pregunta en su corazón, es para usted. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Le pregunta el Señor a usted esta mañana. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Vamos a orar, hermanos, y les pido que oren por un servidor, a mí, que el Señor me ayude y que el Espíritu Santo me guíe, hermanos, en la predicación. Luego oren por su vecino y al final por usted mismo. Que Dios nos ayude a
contestar esta pregunta. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias, Señor, por el honor grande que me da, Señor, de poder comunicar, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por usar un vaso de barro, Señor, por algo tan sublime y tan grande, Señor, como es hablar, Señor, tu mensaje a la iglesia, para mí. Padre, pido que perdones mis pecados, mis faltas. Pido que me des paz y que tu gracia, Señor, cubra, pueda hablar yo, Señor, con toda libertad y hablar, Señor, la verdad. Te pido por la iglesia, Señor, y porque todos podamos contestar esta pregunta. ¿Quién eres tú para nosotros? Que con sinceridad, Señor, podamos contestarnos. ¿Quién eres tú para nosotros? Amén. Bien, hermanos, lo primero que quiero que hagamos en esta predicación, estudio, hermanos, es que el primer punto, que analicemos la naturaleza de esa pregunta. Y cuando Jesús está haciendo esa pregunta, hermano, quiero que pensemos en eso. ¿Cuál es la razón de Jesús preguntar a sus discípulos? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dice a la gente que soy yo, o el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes quién dicen? ¿O qué soy para ustedes, verdad? También nosotros usamos otro lenguaje. Nosotros, ¿qué piensan de mí? ¿Quién piensan que soy? La pregunta, entonces, hermanos, yo veo como Señor Jesús haciendo un sondeo, ¿verdad?, entre sus discípulos, entre los apóstoles. No que Jesús no conociera el corazón de ellos, pero tal vez ellos no conocían su propio corazón. Nosotros tal vez no conozcamos lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Por eso la pregunta es válida para todos. ¿Quién es Jesús para usted? Para mí. Bueno, el Señor estaba sondeando, hermanos, a los discípulos. Es una pregunta muy importante, hermanos, porque esa pregunta se trataba de Él. Y ustedes y yo, hermanos, entendemos que todas las bendiciones que recibimos, la promesa de eternidad, todo, hermanos, depende de lo que usted y yo pensamos que es Jesús. De lo que usted y yo sintamos que es Jesús. Entonces es una pregunta muy, muy importante. Es importante, hermanos, porque al hacer la pregunta, Jesús estaba haciéndole ver a sus discípulos, o haciéndoles notar qué tanto le conocían, si en verdad le conocían. Todo ese tiempo que habían caminado con Él, en verdad le conocían. Es importante porque es un asunto de fe. La pregunta es un asunto que conlleva la fe. Todos los años que usted ha conocido a Jesús, o los meses que usted ha conocido sobre Jesús, hasta este momento, ¿quién es Jesús? Entonces, hermanos, es un asunto de fe. También la pregunta es de un carácter doctrinal, la podemos hacer doctrina. Porque, hermanos, pudiéramos hacer el tema doctrinal y entrar a explicar que, hermanos, si nosotros no creemos que Jesús es el Hijo de Dios,
que el Dios encarnado, que Él es el Cristo de Dios. Entonces, hermanos, no tenemos fe en Dios y por lo tanto no podemos ser salvos. Pero yo creo que la pregunta va un poquito más allá, hermanos, porque lo doctrinal en veces se queda en la mente o es nada más algo racional. Y lo doctrinal tiene que pasar a ser personal. Por lo tanto, la pregunta también es personal. Jesús, cuando le está preguntando a sus discípulos, hermanos, les está preguntando sobre una relación también con Él. Está hablando hermanos, de afecto, de amor para con Él. Está hablando de relación con Él. Entonces, esa es la naturaleza de la pregunta. Tiene todas estas cosas. También, hermanos, otras personas, antes de que leamos esto en Mateo, el contexto, dice que los judíos pedían señales, querían señales para ver si Jesús era o no era el Cristo. Y el Señor Jesús dijo: no, esta generación adúltera no va a mirar más que la señal de Jonás. Bueno, la segunda parte, hermanos, vamos a analizar la respuesta que le dieron los discípulos a Jesús cuando le dijeron, les preguntó esto el Señor: ¿qué piensan lo que los demás dicen? ¿O qué es lo que los demás dicen que soy? ¿O qué es el Hijo del Hombre? Unos lo relacionaron con Juan el Bautista. Eso es algo medio extraño para mí, porque Juan el Bautista lo habían decapitado, había muerto, pero por alguna razón y por creencias extrañas que tenían estas gentes, llegaron a pensar que Juan el Bautista había reencarnado y que ahora estaba en la persona de Jesús. Y lo relacionaban con él, hermanos, porque Jesús, igual que Juan, predicaba el arrepentimiento. Entonces algunos decían, es Juan el Bautista. Otros hermanos dijeron, es Elías, seguro es Elías. Entre las gentes decían que Jesús era Elías porque en el Antiguo Testamento, hermanos, Elías hizo señales, hizo diferentes cosas, y ahora decían, es Elías. Y por ahí anda una creencia, hermanos, de que entre los judíos, de que antes de que venga el Cristo, según ellos, primero va a venir Elías. Y en ciertos días, hasta ellos ponen una copa de vino, se sientan ellos y ponen otra para Elías, que según algún día regresará Elías. Bueno, lo relacionaban con él por esas cosas. Entonces, estas dos personas, unos hermanos estaban pensando en Juan el Bautista por la predicación de Jesús. Pero para esas gentes Jesús no había pasado de ser más que un predicador, es lo que yo veo. Para ellos Jesús no había pasado de ser simplemente alguien que les gritaba que se arrepintieran. O tal vez lo hacían porque Juan bautizaba y tal vez Jesús comenzó a bautizar también. O los discípulos bautizaban. Otros lo relacionaron con Elías porque miraban las señales y entonces para ellos todo lo que Jesús era un hacedor de señales. Para estas personas habían visto a Jesús solamente como un milagrero, alguien que hace milagros y señales, pero no había avanzado de ahí. Jesús estaba estancado en su corazón, en su mente. Para ellos eso era Jesús. Alguien que cuando acudo a Él me puede hacer un milagro. Pero vemos que hasta aquí estas personas no lo conocen, ¿verdad? Y no se parece mucho a este tiempo. Las personas gritan que conocen a Jesús, pero todo lo que esperan de Jesús o lo que saben de Jesús es que puede hacer algún milagro por ellos. Algunos otros gritan que Jesús les dé una señal, que cuando los hermanos les comparten la fe, que haya alguna señal para que ellos puedan decir de verdad, sí, este es el Cristo. Pero eso nos dice, hermanos, por la respuesta más adelante de Jesús, que Jesús no
no acepta eso, ni que ellos han creído en Él como deben de creer en Él o no lo conocen. Bueno, otros dijeron, lo relacionaron con Jeremías o con alguno de los profetas, hermanos, por lo antes dicho, por su predicación, por el mensaje que traía, porque hablaba fuerte, hermanos, porque decían las personas, nunca había hablado hombre como este. Cuando hablaba el Señor Jesús, las personas, muchos se estremecían, porque a otros hermanos, como Jeremías, traían un mensaje, hermanos, que chocaba con los reyes y con los sacerdotes. Les molestaba a mucha gente el mensaje del Señor Jesús, igual que los profetas. Pero todo eso, hermano, nomás nos dice que lo conocían superficialmente, que no le conocían en verdad. Ahora vamos a analizar la respuesta de Pedro. Y ahora, hermanos, si yo les pregunto a ustedes, o si salimos nosotros a preguntarle a las personas en la calle que están familiarizados con la Biblia, aunque no conozcan a Jesús, tal vez nos den esta respuesta. Pero no quiere decir que lo conocen, quiere decir que saben la respuesta. Y yo oro a Dios que eso no sea el caso suyo, que la respuesta que usted conoce porque ha oído este texto sea en verdad nada más algo doctrinal, como cuando usted estaba en la iglesia católica y le daban a memorizar los rezos y las doctrinas, y usted se las tenía que aprender, aunque no entendiera, usted tenía que memorizarlas. Yo ruego a Dios que ese no sea el caso. Pero en ese momento, hermanos, Pedro no solamente da la respuesta doctrinalmente correcta, sino que es su fe, es personal para Pedro. Lo que él está declarando aquí no es nada más, hermanos, un texto que él sacó del Antiguo Testamento o aquí, no, es personal. Cuando él le dice, tú eres el Cristo, Pedro 100% tenía a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios. Amén. Para él era eso Jesús. Amén. Pedro, hermanos, y estoy seguro los otros discípulos habían creído en Jesús, o les había sido revelado, dice Jesús, por el Padre, de que Él era el Cristo, el que ellos estaban esperando, el que Simeón en el mensaje de esta mañana dijo, gracias Dios porque me permitiste ver tu salvación. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que llegar a tener nuestra doctrina, entenderla, comprenderla, pero mucho más que eso, tiene que ser nuestra verdad. Tiene que pasar de ser algo que analizamos a ser algo que vivimos. Cuando eso ocurre, hermanos, es algo que después también se siente, se vive. Luego dijo, tú eres el Cristo, y luego dice, el Hijo del Dios viviente. En el Antiguo Testamento, hermanos, siempre que se menciona así, el Dios viviente, siempre estaba en relación, hermanos, con que otros pueblos o Israel adoraban imágenes, adoraban dioses falsos. Y Pedro le está diciendo, no, tú eres verdadero, tú eres Dios en verdad, tú eres realmente el Hijo de Dios. Y yo, hermanos, anhelo que eso sea lo que usted cree de Jesús. Pedro da una respuesta doctrinal, pero en esa respuesta, hermanos, es algo personal. Es su fe, es su creencia, es su convicción, es su realidad. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es su realidad esta mañana? ¿Quién es Jesús para usted?
Si le preguntásemos entonces a la gente, hermano, las posibles respuestas, no está hablando de ustedes, ¿verdad? Los creyentes. Las posibles respuestas serían que Jesús es Dios, que Jesús es el Cristo, que es el niño Jesús, y tantas otras formas de expresarse muchas personas. Pero al ellos decir eso, hermanos, lo que dicen no significa absolutamente nada para ellos. Para muchas personas, decir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Salvador, quien murió por tu, no significa nada. No hay ninguna convicción sobre eso. Es información. Y todo el creyente, hermanos, verdadero, no puede simplemente tener esa información en su cabeza, sino que el verdadero creyente, hermanos, para el verdadero creyente esa es su vida. No puede ser algo superficial. ¿Cómo podemos ver, hermanos, que las respuestas de estas personas son eso, lo que yo estoy juzgando en esta mañana? Podemos verlo por sus acciones, hermano. Uno puede ver cuando Cristo es realidad en la vida de una persona, por lo que dice, por lo que habla, por cómo vive, por su entrega, por su servicio. Ahí uno puede ver que realmente esa persona tiene a Cristo en realidad como su Salvador, como su Señor. ¿Quién es Jesús para mí? Contesta eso. ¿Quién es Jesús para usted? Su corazón. Analícelo. Jesús es más que una persona que pueda hacer milagros. Es Jesús más que simplemente la doctrina de los bautistas o la doctrina de tal o tal grupo. Es más que eso para usted. Jesús tiene que ser su Dios, su Señor, su Salvador. Pero esa respuesta se mira en usted, en sus convicciones. Y esto, hermanos, esta pregunta es valiosa para que nos la hagamos nosotros, reflexionemos en esa pregunta y veamos, hermanos, cuál es nuestro estado, nuestro andar con el Señor Jesús. Vamos por el sendero correcto, nos estamos desviando, estamos descuidando nuestra convicción. O nunca lo ha sido, pero hoy puede ser el día que sea tu momento, el día que tú digas: realmente, Jesús, tú eres mi Señor y ocupo que tu Padre, que tu Espíritu Santo me lo revele, me confirme en el corazón que tú eres mi Señor, mi Salvador, quien en verdad murió y pagó por mis pecados. Y Señor, deseamos que sea más que simplemente información, sea una realidad en mi vida. Que mis decisiones, Señor, todas tengan que primero pasar por el filtro de mi convicción de quién eres tú para mí. Que el Señor, hermanos, haga esa obra a nosotros y incline su rostro y contéstese. Y deje que el Espíritu Santo le demuestre a usted, le enseñe a usted en dónde está usted, dónde estoy yo parado. Padre, perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, Señor, y mis hermanos y yo, Señor, deseamos que seas tú en nuestra vida más que simplemente, Señor, un milagrero, un sanador, que seas alguien, Señor, alguien más que solamente alguien que pueda hacerme feliz, alguien que me pueda hacer reír,
Que seas tú realmente, Señor, compañero para mí. Seas realmente tú, mi Dios soberano. Que seas tú realmente, Señor, quien guía mis pasos, a quien yo obedezco, de quien yo sigo instrucciones, a quien yo amo con todo el corazón, a quien dedico mi servicio, a quien dedico, Señor, mi canto, mi alabanza, a quien dedico todas mis obras, Señor. Seas tú en quien pienso, en quien me encomiendo, Señor, cada mañana. Haz, Señor, haz eso en nosotros. Que eso, Señor, nos lleve a comprometernos contigo. Ayúdanos a crecer en fe, convicción y propósito. Bendice, Señor, a Emanuel, tu iglesia, mis hermanos, los presentes, los ausentes, Señor. Yo te pido, Señor, que avancemos todos juntos, Señor. Que seas tú nuestra realidad. Que juntos, Señor, como hermanos, como familia, Señor, nos pongamos de acuerdo, Señor, y te sirvamos. Que nos podamos amar, perdonar. Señor, tu iglesia. Te pido por las personas, Señor, los hermanos, las hermanas, los visitas, Señor, que hoy seas tu Salvador, que hoy tú te conviertas, Señor, en ellos, en tu Salvador, que tengan en ti, Señor, una fe personal, que vean en ti, Señor, un amigo, un Salvador, un Señor, un compañero, alguien que se ama, Señor, independientemente de las circunstancias, independientemente si nos das